Vamos a hablar del desarrollo económico. Ya Jimena hizo su postura antes del aire. ¿Hay desprecio al sector empresarial? ¿Se va a crecer económicamente con estos apoyos que se va a dar a la población vulnerable? Agustín Hernández. Yo escucho cuando hablan las personas del gobierno federal o los simpatizantes del López Obrador, o los de la 4T o los de Morena, como los quieran llamar, y escucho como que un dejo de molestia hacia el sector empresarial. No sé por qué, ¿verdad? O sea, así lo siento yo. Y a lo mejor así lo deben de sentir también muchos que lo escuchan. Pero no sé, a lo mejor es simplemente un sentimiento, así como que lo siento. Como rencor o algo así. Como algo así, como decir, se les dio y no hay razones, ¿eh? No hay ninguna razón para sentir eso. Pero yo creo que por el contrario, los empresarios, obviamente el sector que se encuentra en extrema pobreza, la clase media, los trabajadores, los profesionistas, todos a final de cuentas no son grupos yuxtapuestos, son grupos que debemos de lograr converger en una sola causa, que es México. Aquí no se trata de segregar y decir, no, es que ya ellos no porque se les dio, no, es que ahora estos. No, todos son mexicanos y yo creo que para todos hay que gobernar. Es muy importante el hecho de generar riqueza económica, y sí creo que quienes mueven la economía y quienes logran generar mayores ingresos, pues es el sector empresarial. Eso es indudable y pues los números no mienten, ahí están. Por el contrario, si le das cierto capital a una persona que no lo va a generar simplemente o no lo va a poner a dar rendimiento, sino simplemente se lo va a gastar, pues bueno, va a ser dinero tirado a la basura. Ahí sí hay que medir muy bien cómo se están implementando los apoyos, cómo se va a estimular la economía, porque un 6% de crecimiento de economía se me hace, un 4% se me hace pues una meta irreal, un tanto irreal. Ahora que si bien pudieran preguntarle a los expresidentes Fox y Calderón cómo le hicieron, porque cuando fueron sus sexenios, su porcentaje de crecimiento fue de 4%, de 3%. Entonces, pues a lo mejor el presidente López Obrador pudiera hablarles y preguntarles, ¿verdad? Que le den algunas tips. Jimena dice que una de las principales estrategias para lograr este incremento del 6% va a ser un plan de distribución, llegar a los más vulnerables, eliminar la corrupción, y con eso automáticamente se genera este crecimiento del 6%. ¿Lo ves así, Mónica? No, para nada, para nada. Creo que no entienden y no logran diferenciar lo que sí es una estrategia en combate a la corrupción, austeridad, que sí lo veo muy bien y que en muchas ocasiones se ha aplaudido de este gobierno. Pero no logran entender como esta parte de cuál es la fórmula para lograr un desarrollo económico óptimo, y sobre todo un desarrollo económico al que ustedes se autopusieron, ¿no? O sea, como lo comentábamos, un 6% al final del sexenio, yo creo que va muy desapegado a la realidad, y no como gobierno, sino a la realidad en cuanto a país, o sea, en cuanto a lo que puede lograr el país. O sea, estás partiendo que esa es tu meta cuando ahorita tienes un PIB potencial del 2.5%. O sea, creo que para poder lograr esto se necesita mucha inversión pública, pero también mucha inversión privada. Y desafortunadamente el tema, cuando se les mencionan empresarios, la visión cuando se les menciona todos estos temas, como ahorita lo comentaba Jimena, es, pues los empresarios ya tuvieron y ya se les dio, y unos ya robaron un chorro y ahí están. O sea, a ver, espérate, no todos los empresarios son corruptos, no todos los empresarios se les dio, y muchos empresarios incluso le han aportado. O sea, no puedes generalizar y no puedes estigmatizar un sector que es un sector primeramente fundamental. Tú lo decías, hay que generar empleo. ¿Tú crees que el gobierno va a tener la capacidad de generar la cantidad de empleos que requerimos como país para salir adelante? Necesita de la iniciativa privada. Pero si tú te portas con la iniciativa privada y les das, y los tachas de fifís y los tachas con miles de adjetivos, pues así no va a salir. Y lo vimos, lo que dijo Agustín de la visita que hizo el Consejo Coordinador Empresarial, es una realidad, y no nada más ha sido local. Hemos visto los posicionamientos que ha hecho el Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional, cómo se fue el trato a los empresarios con el tema del aeropuerto. O sea, un tema es el discurso y otro muy distinto es la realidad. Exacto. ¿Me explico? Entonces es muy importante que entiendan
que aunque les guste o no, y que yo sé que ustedes es darles a los más necesitados y demás, y que yo creo que sí es importante atender esas necesidades, pero también esa línea de desprecio con la que siempre, desde que inicia este gobierno, han tachado a los empresarios me parece incorrecto. Y sobre todo cuando su propósito es un sueño tan guajiro como tener un crecimiento del 6% y un 4% anual. Entonces a mí me parece incorrecto, o sea, creo que no tienen muy bien identificada esta visión y sobre todo, como te digo, no es el hecho de lo que ustedes quieran hacer, no es el hecho de lo que Andrés Manuel quiera hacer, es el hecho de la capacidad de México de poder lograr eso. Y sobre todo que un crecimiento económico de un país, pues tenemos que tomar en cuenta que también se rige desde un contexto internacional. O sea, no podemos cometer... Vamos primero con Bueno, si existe este desprecio a los empresarios. ¿Tú Era, crees que existe? por ahí quiero empezar. Aquí yo mencioné, creo que de manera respetuosa, y únicamente un hecho. No mencioné ni una crítica, ni un desprecio, ni un prejuicio. En ningún momento dije, son corruptos, para empezar. Ninguno mencioné aquí. Se les ha dado apoyo, espérame. Pero Andrés Manuel lo ha te hecho. dejé hablar. Deja que termine, ¿Sí? Jimena. A ver, se les dio apoyo para que generaran el recurso. No a todos. Hubo este crecimiento, pero yo creo muy bien tu punto de que no logramos entender esa economía de la que nos hablas. Y lo que yo veo es que el sector empresarial, y aquí tu punto de vista, es que ustedes no logran entender cómo se plantea una economía para el bienestar. Creció muchísimo en el sexenio de Fox y Felipe Calderón. ¿La pobreza se acabó? No. Se redujo. ¿Se vio un avance significativo? Realmente eso es lo que trata la economía para el bienestar. Una economía que se siente en las bases. Una economía que realmente yo me sienta mejor. ¿A mí de qué me sirve que estén generando empleos si son empleos donde va a haber explotación, va a haber malos pagos, no va a haber prestaciones y sobre todo que la riqueza que se está generando se está quedando en manos de unos cuantos? Se está generando mucha riqueza, pero no baja. ¿De qué sirve? Sirve para presumir el porcentaje de empleos que genera, para presumir el porcentaje en el aumento económico. Para eso sirve, porque los recursos no bajan. Por favor, yo creo que la idea romántica aquí está del otro lado. Esta idea romántica de vamos a generar empleos es como queriendo engañar a la gente que ya lo vivió. Ya vivimos que los empresarios generan riqueza y se quedan con la mayoría, se quedan con ella. Y la pobreza sigue. Ahí y el yo sí noto un comentario agresivo hacia los empresarios. Claro, dices que no lo como estás la diciendo, actitud pero fue lo estás diciendo. agresiva. No estoy siendo ofensiva, únicamente estoy haciendo una crítica puntual. Dices que los empresarios se quedan con la mayoría de la riqueza. Sí, y así se nota en el bienestar social. Pero si Es todo. en La cualquier economía, empresa... yo creo que lo que pasa aquí es que no se está entendiendo el punto de cómo se lleva a cabo una economía para el bienestar. Y repito, están en todo su derecho porque nos han venido diciendo, vamos a generar empleos. ¿Y qué empleo se genera? Bueno, vamos a hacer turismo. Y las personas de las zonas turísticas únicamente llegan a ser la servidumbre de hoteles, servidumbre de turistas, servidumbre de todo, y eso en realidad no avanza mucho en su calidad de vida. Ahora, estoy de acuerdo que tengan dudas, estoy de acuerdo, entonces nos tocará a la 4T demostrar que la economía para el bienestar es posible. Que también es, o sea, tú dices que se va a reducir el 100% de la pobreza. No, yo digo que el 100%. Dice el plan nacional, o sea, está bueno, planteado es ahí. el plan nacional está así. Morena, pues, Es un o Andrés documento Manuel. legal O que sea, tiene ellos dicen que efectos. van a terminar, ¿verdad? Con la pobreza que también, extrema. Con la pobreza extrema, que también, pues, habrá que ver. O sea, no es Claro, o sea, el hecho ahora, que tú me plantees, danos oye, una chance. A ver, política de bienestar, pues no significa escuchemos que el vaya a ser. argumento de Agustín. Ahora, Jimena, tú dices que a final de cuentas la intención es generar mejores empleos, que la Economía gente no para esté, bienestar. ahorita lo comentaste, que no solamente acceda a la servidumbre de hoteles, a la servidumbre, sino que pueda tener acceso Como a ejemplo. mejores empleos, ¿no? Yo creo que eso está bien, pero el cómo se está haciendo, yo ahí sí es donde no me hace clic, porque yo creo que uno de los pilares fundamentales para que los mexicanos puedan acceder a mejores empleos más pagados es la educación. Claro. Y no se está atajando por el lado de la Becas. educación, se Becas está para que no dejen atajando el por el estudio. lado Pues de... sí, pero por otro lado le hacen la torre a la reforma educativa. Creación Se- de universidades, becas para que los jóvenes No, no dejen la escuela.
La reforma educativa, excelente que se tumbara esa reforma que más parecía laboral que educativa. Ahí en el tema de educación... Vamos a dejar que termine Agustín los puntos que tiene. Adelante. Si me permiten. Sí me permites. Ándale, dale. En el tema de educación, yo no veo que esté haciendo algo, porque realmente tumbando la reforma educativa en donde venía ya un sistema de meritocracia, de evaluación de maestros, y que ahora se tumba, y que a través de un memorándum anticonstitucional, AMLO pretende tumbar la reforma educativa, pues a mí no me parece que esté haciendo los pasos correctos para realmente incentivar un sistema educativo que le permita a los mexicanos obtener mayor conocimiento, prepararse más y acceder a mejores empleos. Yo creo que en todo esto se está difuminando todo, y en lugar de decirle a los mexicanos, oye, ¿sabes qué? Si quieres tú ganar más lana, pues chambea más duro. Se le está diciendo, oye, pues si quieres ganar más lana, hay que criticar a los empresarios, y hay que ir por las becas, y hay que ir a cobrar los apoyos que te estamos dando, y sí, vamos a seguir criticando. No, o sea, aquí hay que cambiar el paradigma y decir, ¿sabes qué? O sea, si tú quieres progresar en México, que sí se puede, vamos a estudiar, vamos a chambear, vamos a ser factor de crecimiento económico y vamos a ponerle duro. O sea, realmente yo aquí no dividiría a los mexicanos entre empresarios, entre fifís, entre conservadores y los que no. Yo lo dividiría entre mexicanos chambeadores y mexicanos que no chambean. Entonces, yo creo que al sector al que hay que ir es al sector que no chambea, y decirle, ¿sabes qué? Vamos a incrustarte en la economía, pero yo no veo que se esté haciendo eso en el tema educativo, tumbando la reforma educativa. Y tú dices, ayudar a los pobres, pero ¿cómo los vas a ayudar? O sea... Transferencias monetarias. ¿Transferencias monetarias? Ah, No, órale, no, pues excelente. No, a ver, no es como Yo, que yo lo mira, hago. Ahora me juzgan. yo coincido con Agustín en la parte de que yo creo que para poder lograr estas metas, creo que pudiéramos abundar un poquito más en abonarle e incentivar a la productividad, más a los que no están Pero ahorita. no es parte de los privilegios estar hablando de abonar a la productividad, Claro. cuando hay 20 millones de personas. A ver, no, mira, Bien. el tema es que Vamos a escucharte. cuando tú buscas un crecimiento de este nivel, por un lado es también, obviamente, como te comentaba, necesitas tener sí inversión pública, pero también inversión privada, les guste o no, porque así es como maneja y así es como funcionan todos los países, no nada más exclusivamente México. Entonces, cuando ves esto y ves también una serie de incertidumbre en la manera en la que se da el discurso y se da la realidad, porque como lo he planteado ahorita, o sea, hay muchas situaciones y muchas aristas que dices, pues entonces, o sea, ¿cómo? Como que ellos van, como que les cayó el gobierno y como que ellos dicen, a ver, necesitamos una carta, a ver, rápido, improvísala y dala, necesitamos un plan de desarrollo, a ver, rápido, hazlo. Y nos damos cuenta por lo siguiente, o sea, y a lo mejor tú me podrás ahorita explicar un poquito más a detalle, que estás un poco más informada de estos temas. Por ejemplo, yo veía el tema de la cancelación de la refinería, ¿no? Vemos al subsecretario de Hacienda en el foro en Reino Unido, y él garantizando ahí que se va a cancelar la reforma la refinería. Y por otro lado, al día siguiente sale Andrés Manuel y dice, la refinería va. Y luego por un lado sale Secretaría de Hacienda, el secretario, y dice, oye, tenemos que subir la tenencia y tenemos que subir el predial. Y por otro lado sale Andrés Manuel al día siguiente y dice, oye, no. Entonces, están en la misma sintonía, no están, o ¿qué pasa? Porque eso da incertidumbre, y eso dice, un empresario dice, oye, pues es que no veo una visión y una línea hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer, ¿me explico? Permíteme, Mónica, ese es un punto toral. ¿Cómo van a eliminar esta incertidumbre para la inversión privada internacional? ¿Cómo se va a lograr? Uy, aquí sí, me agarran en curva. Es un sí, tema... es cierto, yo también todavía no tengo claro el mapa. Es cierto, pero lo que sí no tengo duda es que se está trabajando ahora. Si ya se está dando una información y luego se ve que eso no va a funcionar, ya el simple hecho de no seguir con esa política que parece discordancia es avanzar, a seguir caminando por algo que luego resultó que pero no es su era. Propio gobierno. Ahora, sí, es su propio Jimena, gobierno. el secretario de Hacienda hace una declaración, sí, y Andrés Manuel lo contradice. ¿Cómo sabes qué es lo que se va a hacer? No, si el mismo presidente se contradice, un día dice una cosa y al día siguiente dice otra cosa. A ver, vamos a ver. Escuchemos a Jimena. Adelante, entonces, Jimena. si yo digo algo hoy,
porque me parecía el plan que era, y a lo largo del día me presentan otras opciones o me dan a entender que el plan que yo planteé hoy o que planteó mi mismo gobierno no es el conveniente, ya porque lo planteó el gobierno lo tengo que seguir. Al contrario, yo aplaudo esto, que es el mismo gobierno el que está planteando algo, y si se ve que hay un error, si se está viendo un error en ese planteamiento, más vale pararlo antes. Qué delicado. Si ya hubo algo que no está por ahí, entonces lo reformamos para ver que sí. Ahora, conforme lo que decía el compañero... Oye, pues si no estás jugando al turista. No, no estoy jugando. O sea, son las riendas de un país, Exacto, caray. O sea, por supuesto. O sea, como que No, hoy mira, pienso ¿me una cosa y permites mañana hablar? viene fulanito, me dice No, otra cosa y no ya es pienso otra cosa. pensar, Pues si no es una misma... A ver, no es tiempo. pensar, es trabajar. Vamos a escuchar. ¿Ok? No es pensar, Santo querida. Dios, Es trabajar, santo Dios. es realmente ver todos los riesgos, ver todas las Increíble. posibilidades. Y eso que no me he metido al tema de Y no inversión nada más, extranjera, y no que nada también lo más tiene. ver- Deja que hable cabeza. Jimena. Adelante, Jimena. ¿Puedo hablar? Sí, adelante. Gracias. No se tratan de, ay, se me ocurrió, sino todo lo contrario. Esta propuesta, se trata de vamos a eso. ver todas las posibilidades, vamos a ver todos los riesgos. Hasta ahorita esta es la mejor opción, pero hay estos riesgos y surgió la otra. Se está tomando con tanta seriedad que se da esa estrategia. Ahora, ok, ¿así te parece? Permítenos demostrar que no. Lo que comentaba el compañero, a mí, Agustín, siempre me ha parecido lastimoso ese discurso, ¿no? De si quieren mejorar, trabajen. Hay trabajo infantil entre los pobres extremos. Trabajan jornadas extremas en condiciones pésimas, labores realmente pesadas físicamente. Y llega este discurso de la meritocracia a decir, eres pobre porque quieres, porque no trabajas, cuando trabajan 10 horas diarias. A eso se refiere la economía para el bienestar. Sí trabajan, pero no hay igualdad de economías. Vamos a cerrar este tema para pasar ya al último. Agustín, ¿ves claridad para que se alcance esta meta del crecimiento 4% anual y el 6% a final de sexenio? No lo veo claro. Se me hace una utopía viendo las proyecciones que tienen organismos internacionales como el BID, la OCDE. No veo que se pueda llegar a eso, y menos con lo que está implementando el gobierno. Yo cierro nada más en este tema de cuestiones económicas. Yo sé que Morena tiene una tendencia de izquierda. Podemos observar países cuyos gobiernos son de izquierda, como China, por ejemplo. Sin embargo, su crecimiento ha sido exponencial, y pese a que China es un gobierno de izquierda, sus políticas económicas no son de izquierda. Entonces, aguas y ojo ahí, porque si realmente la clave, lo que quieren es un crecimiento económico, no podemos extraernos de la realidad mundial, en donde desafortunada o afortunadamente para algunos y desafortunadamente para otros vivimos en un sistema capitalista. Entonces yo creo que sí hay que reorientar bien la estrategia en materia económica si realmente se quiere llegar a ese porcentaje, si no, no se va a llegar. Yo coincido, la enajenación es un peligro para todos, para cualquier país. Mónica, ¿conclusiones de este tema? Pues yo creo que sin duda que tienen un reto muy grande para poder lograr este compromiso que han hecho, y que hoy no está grabado en una mañanera, es un hecho que ya está en papel y que seguramente tendrá mucha validez en unos días. Yo creo que teniendo estas dudas en cuanto a qué se va a hacer, como lo comentabas ahorita, por ejemplo, yo no abundé en tema de inversión extranjera, pero también es un tema en el que andamos pésimo. Las calificadoras han bajado el rating de México, o sea, 3, 4 lugares, y no hablamos de una, hablamos de muchas. El tema de incertidumbre que hay, en donde una parte de la autoridad dice una cosa y por otro lado otra autoridad dice otra cosa, y no se sabe hacia dónde se va y realmente no hay algo claro. Cuando le pegas a la productividad, cuando denigras a los empresarios de alguna u otra forma, de manera sutil o de manera muy directa, pero lo haces, creo que ahí está el reto. O sea, el que lo vayan a hacer dando dinero y No repartiendo dinero como lo han estado haciendo, lo veo muy difícil. Creo que el único programa que yo digo, mis respetos, creo que al principio me quedaban las dudas, y hoy digo mis respetos, creo que sí empieza a estar muy bien estructurado, es el de Jóvenes Construyendo Futuro. Y otro tema que debo reconocer que yo vi de este plan, que debo decir, creo que es una clara idea de algo que se va a hacer y que puede abonar a esto, es el tema del combate a la informalidad.
creo que eso también venía, no lo vi en el resumen ejecutivo, pero lo vi en ya donde viene lo de la Gaceta Parlamentaria. Creo que esa parte está bien y pues bueno, pues esperemos que en un futuro pues realmente sí logren mínimo ponerse de acuerdo todos y salir a decir lo mismo, pues para que haya un poquito más de certeza hacia qué rumbo vamos a tener como país. Jimena, vamos a saltearnos un poquito, ahorita te voy a dar la palabra porque este tema es muy interesante y se me está acabando el tiempo. El 5 de mayo, el pasado domingo, se dieron unas especies de manifestaciones multitudinarias en todo el país en contra del presidente de la República. La principal consigna era que renunciara, que a mí me parece un atentado a la democracia que hay en nuestro país. Estamos entrando en un terreno estéril y bien peligroso en el que todos estamos divididos si tú eres chairo o si tú eres fifí. Y ese discurso y esa narrativa, no podemos engañarnos, viene desde el presidente de la República y ha sido el principal promotor. No sé qué hay atrás de esa estrategia, no sé por qué lo haga. Creo que a lo mejor para él puede ser redituable estar polarizando a la sociedad. Pero ¿qué les parece el papel de la oposición hasta el día de hoy? Esas marchas son válidas, todos tenemos un derecho a manifestarnos, a libre organización, a reunirnos. ¿Te parece, Agustín, que ese es el rumbo de la oposición en México, al menos el correcto? Creo que expresiones como esa, más otras, deben de ser el rumbo de la oposición, mientras que el presidente no adopte una postura de conciliación y de articulación entre todos los mexicanos. A mí me preocupa, como a ti y como a muchos mexicanos, que el presidente llame fifís, llame conservadores y se exprese así de ciertas, de la mafia del poder, porque le debe caer el 20 que ya es el presidente de todos los mexicanos y él está ahí no para gobernar a unos cuantos, sino para gobernar para todos, para los que le caigan bien y los que le caigan mal. Entonces, el presidente no debe de polarizar, como tú bien dices. Son 15,000 personas las que se manifestaron en la Ciudad de México. También se manifestaron en Monterrey, Guadalajara, Michoacán, Sonora, Querétaro, Chihuahua, Mérida, Tamaulipas, Puebla, Veracruz. 30 estados de la República con manifestaciones, donde sus principales pugnas eran no a la concentración del poder, no al ingreso de migrantes centroamericanos, respeto a la Constitución, no a la polarización ni al lenguaje violento o de división que utiliza el presidente López Obrador. Trabajo de la mano con organismos de la sociedad civil y con empresarios y no a las decisiones unilaterales. Yo creo que esto es bien importante, es un llamado muy importante de la sociedad hacia el presidente López Obrador, porque que yo tenga memoria, nunca se habían organizado marchas en contra de un presidente que había sido electo hacía 5 meses, o que había tomado poder pues hacía 5 meses. Entonces, con esa legitimidad. Peña Nieto desde antes, y desde antes y luego el día siguiente y cada 15 días. Aquí dice, bueno, pero no hay que echarle la culpa a las otras personas, hay que asumir la responsabilidad. A final de cuentas, estas manifestaciones me evocaron una manifestación del 2004 en donde miles de capitalinos, cuando López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México, protestaron contra el incremento de los secuestros, donde él llegó a la Ciudad de México y dijo, vamos a bajar los secuestros, y los secuestros no bajaron, se incrementaron, se duplicaron, se triplicaron. Entonces la gente salió a las calles, se manifestó, y lo único que obtuvieron de parte de López Obrador fue que él dijo, y ahí está en los medios de comunicación, lo pueden revisar, dice que los que se habían manifestado eran los pirurris. 2004, o sea, hace más de 10 años que pasó esto. Pasa esta nueva manifestación ahora él como presidente de la República, y ahora, ¿cuál va a ser la respuesta de él? ¿Son los fifís? ¿O va a responder responsablemente y decir, ¿sabes qué? Vamos a trabajar también con ellos y vamos a ver qué es lo que están demandando y vamos a trabajar todos por México? Es atractiva esta reconfiguración del escenario político, el ver ahora a un sector que se siente agraviado en las calles. Al menos a mí me da mucho gusto que estas personas, no voy a catalogar a nadie, pero es padre que estén usando las calles, esas que tanto estigmatizaron, con esos tipos de protestas que fueron tan violentos, que desacreditaban. Está padre que ahora ellos hagan uso pero de ese esos tipo derechos. de personas que tú dices, que
que dices que están haciendo ahora uso de sus derechos, son las mismas personas que siempre han usado su derecho a manifestarse, Gabriel. O sea, son las mismas personas que en el 89 aquí en Chihuahua salieron a las calles a manifestarse en contra de fraudes electorales. Y es la misma gente, la clase media, y no empresarios porque decimos empresarios y creemos en Carlos Slim. No. O sea, gente que tiene su changarro y va y abre su changarro a las 6 de la mañana y cierra a las 12 de la noche para sacar sus pedidos. Toda esa gente que sí realmente le importa México y que trabaja por México y que, como hoy, ayer y siempre se ha seguido manifestando porque le interesan los temas de México. O sea, no es de ahorita, es de siempre. Y esa gente siempre se ha manifestado. Nadie está diciendo lo contrario, Agustín. Y si no... Nadie dice lo contrario. Y si no, tú dijiste... Tú y yo hemos participado, hasta incluso coincidido en lo mismo, igual con gente de Morena. Me extraña. A ver, vamos a escuchar a Jimena. Jimena. Sí, mira, yo nada más quiero así aclarar que Andrés Manuel llegó a un país polarizado. Él no lo está polarizando. Tal vez en el discurso está siendo evidente la polarización, pero el país ya estaba polarizado. Para ti, de ahí en fuera, sí estaba polarizado. Los dichos del presidente, para ti, ¿crees que no generan un clima de confrontación entre los Esta ciudadanos? confrontación ya estaba. A lo mejor sí lo está haciendo ya de manera en el discurso. Yo nunca escuché en el a discurso Enrique no Peña se Nieto había- decirle fifís Sí, o pero en decirle el actuar sí chairos estaba- a los chairos. Sí, pero en el actuar sí estaba la polarización, ¿no? En el actuar estaba una Pero polarización, una división. Ya, fuera de eso, Pero el seguimos. discurso va normalizando. El compañero Y tú como Agustín antropóloga decía- debes de saberlo. Por supuesto. ¿Va? Por eso digo que El en el discurso discurso refuerza Bueno, las ¿tú lo ves acciones. correcto, Ok. Jimena? Vamos a Que escuchar. No, yo no Dejemos lo veo ni que correcto Jimena- ni incorrecto. Lo veo como un hecho que ahí está. Sino todo la lo contrario. polarización existe. No. Un hecho que existe. La A ver, polarización o sea, del a país ver, está la y pregunta hay que es, trabajar. ¿tú ves correcto que el presidente catalogue así a un grupo que no concuerda con sus ideas o su visión? ¿Lo ves correcto? Yo siento que él está diciendo algo que está pasando. La polarización existe y se va a trabajar. Ni en el épocas momento de Díaz en el que Ordaz se dice, empieza polarizaban correcto. tanto a la Ahora, población. seguimos. A ver, dicen que las pancartas están, las consignas piden este respeto, pero al mismo tiempo es sí se da de manera clasista y también ellos polarizan y también ellos hacen todo esto que ahora lo sienten como una amenaza y como, ay, es que me dicen fifí y así me nomás están que haciendo ellos son sentir mal. ciudadanos, y López luego Obrador es me el dice, presidente de la también República. también ellos ponen pancartas como, solo los que tenemos cerebro no votamos por ti. Pero ellos... Luego, ¿qué dice eso, no? Esta polarización existe, ha existido, y cuando llega este tipo de pancartas bastante agresivas para la mayoría de los mexicanos que votamos por Andrés Manuel, pues me parece lastimoso. Ellos piden la renuncia y nosotros no estamos en contra, al contrario, el mismo presidente propuso la revocación de mandato. El Vamos mero a día hacerlo de las elecciones. democráticamente, exacto. El Vamos a mero día de hacerlo las elecciones con si me fines permites, electorales. Si Claro me que sí. permites, gracias. Entonces, están exigiendo la renuncia, están en todo su derecho. Nosotros muchas veces nos manifestamos pidiendo la renuncia de Peña Nieto. ¿Cuánto no nos hubiéramos salvado si hubiera esta manera democrática de lograrlo? Ahora, lo están haciendo de manera antidemocrática porque están, al exigir la renuncia, de esta forma, pues están dejando de lado, invisibilizando los millones de votos a favor de Andrés Manuel. Entonces vamos haciéndolo bien, que nos aprueben la revocación del mandato. Y perfecto. Ahora... Adelante. Sí, porque ahora tenemos poco yo tiempo. igual, Adelante, Jimena. sí, celebro que estén en las calles, celebro que se manifiesten, nosotros lo hicimos, incluso sufrimos represión, y también celebro que ahora no había policías, no había granaderos, y en la mañanera el presidente los invitó a seguir haciéndolo porque él no llegó para estar de florero. Que le digan en lo que está fallando y que se va a tomar. Tú ahorita decías si va a responder, en la mañanera ya respondió. Ustedes tienen bastantes seguidores en Yo redes vi- sociales. Dame un segundito, Mónica, porque ya se nos está acabando el tiempo y quiero que hagan una conclusión, pero sobre todo una invitación a los jóvenes con los que conviven diariamente y a las personas que no están de acuerdo con el gobierno de Andrés Manuel. Yo estoy de acuerdo en que haya organización, en que salgan en las calles, a que exijan y a que se construya la política casa a casa y en cada colonia. Se nos está acabando el tiempo, necesitamos cerrar. Voy a empezar por Mónica. ¿Cuál sería tu conclusión de este tema del papel de la oposición y cuál sería tu invitación para los jóvenes que nos ven para participar activamente en política? Bueno, yo aprovecho este tiempo nada más para hacer un comentario acerca de
de lo de la manifestación, creo que debemos de saber criticar lo que no vemos bien y también aplaudir lo que vemos bien. Yo vi el posicionamiento y la declaración de Andrés Manuel al día siguiente en su mañanera y él dijo, son libres, o sea, aquí nadie se les va a decir no lo hagan, si lo quieren hacer, adelante, y eso creo que me parece bien, ¿no? Por otro lado, creo que en tema de los jóvenes, pues yo siempre les he dicho que debemos de participar y no es irte al PRI o Morena o PAN, digo, hay muchísimas organizaciones, incluso de la sociedad civil, formas de hacerlo, y que la idea es que hoy cuando ves un país en donde México tiene la generación más grande de la historia en cuanto a los jóvenes, pues creo que los jóvenes tenemos una gran responsabilidad también, ¿no? Y es el de participar, el de involucrarnos y el de estar, el de informarnos, el de no dejarnos guiar nada más por un discurso, el realmente analizar qué hay de fondo de ese discurso y cuál es la realidad, ¿no? Porque pues una cosa es lo que se dice en el discurso y otra cosa es lo que puede ser en la realidad. Y no lo digo de Andrés Manuel, lo digo al parejo, gobierno federal, estatal y municipal. Y bueno, pues que también entre ellos pues también incentiven a más jóvenes a que sigan participando, porque creo que la idea y la forma de hacer política de los jóvenes hoy en día sin duda es muy distinta y creo que eso puede abonar mucho al país. Gracias, Mónica. Jimena, tenemos ya bien poquito tiempo, tu despedida. Muchísimas gracias por invitarme, gracias por esta participación. Yo sí diría que adelante, sigan con sus manifestaciones bien y por supuesto necesitamos a los jóvenes. Agustín Gracias. Hernández, muchísimas gracias por venir. Tu conclusión de este debate. No, pues agradecerte, Gabriel. Un honor estar aquí en la mesa con Mónica, Jimena, contigo. Saludo a todo tu auditorio y nada más un exhorto a todos los jóvenes a que los jóvenes seamos pensantes, objetivos y desarrollemos un pensamiento crítico. No nos dejemos llevar por lo que se dice, sino sepamos también leer entre líneas e ir más allá. El PAN es un partido abierto a todos, un partido abierto al debate y es un partido que no viene a imponer una idea en lo particular, sino quiere ciudadanos pensantes que podamos debatir y entre todos generar puntos de acuerdo. Agustín, muchísimas gracias por venir. Mónica, igual. Jimena, muchísimas gracias por aceptar. A todos los jóvenes igual les hago la misma invitación. Participen, opinen, para eso están las redes sociales, para eso están este tipo de espacios y lo que queremos es motivarlos a que incidan en la política pública de Chihuahua, pero también del país. Me despido, soy Gabriel Ortega, muchísimas gracias. Como siempre, agradecemos al Canal 28 este espacio y la total libertad de hacerlo. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles.